Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Hoy estaremos abordando la temática de la literatura del Renacimiento. Acompáñame. Una vez más, sean cordialmente bienvenidos a este nuevo trimestre, al segundo trimestre en nuestra hermosísima institución San Benito de Palermo. Quien les habla su profesor Ulises Oria. Acompáñenme a continuación. ¿Qué significa la palabra renacimiento? Antes de comenzar con la literatura del Renacimiento, vale destacar, aclarar ciertas cosas, ciertos elementos con relación a la terminología renacimiento. ¿Qué significa? Veamos. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación de energías o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado greco-romano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. Recapitulando una vez más, la palabra renacimiento significa volver a nacer, ¿verdad? Volver a recuperar esa, volver a recuperar esa cultura que en la antigüedad greco-latina se había perdido a lo largo de los años y que en esta se buscaba el resurgir de cada una de ellas. ¿Ok? ¿Qué se entiende entonces como renacimiento? Recordemos que el renacimiento fue una corriente cultural que surge básicamente en Europa durante el siglo XV y se consolidó durante el siglo XVI. Significó, por supuesto, la resurrección de la cultura greco-latina de Grecia y de Italia. Fue una auténtica revolución en todos los aspectos de la vida, no solamente en la cultura, sino también en la literatura, ya que fue una etapa crucial, ¿verdad? Digamos, sumamente importante, donde la literatura alcanza su mayor esplendor, puesto que aquí la razón se imponía por encima de los sentimientos. ¿En qué marco o contexto histórico cultural se da la literatura del Renacimiento? Veamos bien. Se da en eventos muy claves e importantes para la historia. Durante este periodo se da la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Tenemos el descubrimiento de Cristóbal Colón, entre otros, ¿verdad? Aparece la pólvora y la imprenta como un elemento crucial que permitirá años después desarrollar de manera increíble, ¿verdad? El avance no solamente en la ciencia, sino en la literatura, ya que se crean grandes obras literarias a través de la invención de la imprenta, la aparición de las universidades y de las mecenas, y de los mecenas. Por supuesto, se expandió la cultura europea, producto de todos estos avances que generaron o que se generaron durante esta etapa. El clero perdió poder. Recordemos que en esta etapa de la historia, la iglesia tenía un poder y en la literatura del Renacimiento se pierde, la iglesia pierde el poder que tenía, que ostentaba en la época moderna, ¿verdad? Y que en el Renacimiento pierde el poder producto de varias irregularidades que fueron denunciadas en su momento por el gran Martín Lutero a través de sus tesis. Se da el surgimiento de uno de los movimientos o de las doctrinas filosóficas más importantes de la humanidad, como fue el humanismo, que tenía como fuente principal el ser humano como el centro del universo. Entendemos que esta filosofía o fue una corriente filosófica, artística y cultural que promovía la formación integral del hombre. En esta filosofía se concebía que el hombre era mucho mayor que Dios, imagínense ustedes. El hombre era el centro, el centro que giraba, en el cual giraban todas las cosas, porque era el centro, era el elemento más importante para la humanidad.
¿Cuáles fueron las principales características que se dieron durante esta etapa o de la literatura del Renacimiento? Veamos. En primer lugar, entendamos que esta literatura sugiere o se busca el resurgimiento de las tradiciones literarias de la antigüedad griega y latina como principal característica, porque es el resurgir, el renacer de una cultura que se había perdido o que se había desvanecido y que en esta etapa se buscaba el renacer, el volver a una cultura antigua con estilos muy marcados y con elementos adicionales, ¿ya? Por ejemplo, la cultura, la belleza, la estética, el equilibrio, la perfección artística eran elementos de la literatura clásica antigua y que en esta literatura se ponían de manifiesto una vez más, ¿ok? En esta literatura hay que destacar que el hombre era el centro del universo, por eso tenía una característica antropocentrista, ¿ok? Fíjense que el hombre era el centro del universo. Esta pintura fue creada, por supuesto, por el gran humanista, uno de los más grandes, o considerado el más grande de la historia del humanismo, como lo fue Leonardo da Vinci. Se antepuso la razón al sentimiento y prevaleció la armonía y la mesura. Fíjense que la armonía y la mesura son elementos característicos de la literatura antigua o clásica y la razón se impuso, ¿ya? Porque la ciencia y el ser humano estaban ante cualquier elemento sentimental. Se da la valoración de la naturaleza y se rinde culto a la belleza, elementos que eran característicos, una vez más, de la literatura clásica y que en esta se ponían de nuevo en acción. ¿Cuáles fueron los temas? Digamos, los temas predilectos durante esta literatura. Veamos. El primero de ellos fue, por supuesto, el disfrute de la vida. Se acogió el tópico carpe diem, pues los escritores exaltaban aprovechar todo lo que la vida les ofrecía en el momento presente. El amor era el tema básico que el escritor renacentista veía como el sentimiento por excelencia, pero un tanto idealizado, por eso que se caracterizaba por ser platónico e insatisfecho. La naturaleza. Todo autor renacentista consideraba el paisaje natural como la belleza en su máxima expresión. Es por eso que siempre era idealizado como el símbolo de la armonía y de la paz que necesitaba el espíritu angustiado y agobiado proveniente de la época medieval. Finalmente, la mitología. En ocasiones, los mitos eran los temas básicos de las obras renacentistas, pero en otros momentos se construían como símbolos con el objetivo de manifestar sentimientos o motivaciones. Siglo de Oro Español. ¿A qué se conoció como el siglo de Oro Español? Veamos. Recordemos que esta etapa, o llamado siglo de Oro Español, se da en España en el año 1517, con la proclamación de Carlos V como rey. A partir de ese momento, España se convertiría entonces en una potencia económica y militar. Se llamó entonces siglo de oro debido a la abundancia de autores de gran calidad y obras brillantes, lo que generó un periodo de esplendor. Es por ello que se dice que esta etapa, llamado siglo de oro, fue el periodo más importante, porque fue donde la literatura alcanza su máximo esplendor. Dentro del siglo de oro se encuentran dos movimientos muy importantes, como lo fueron el Renacimiento y, por supuesto, la literatura de barroco. ¿Cuáles fueron algunos de los representantes más importantes de esta literatura? Por supuesto, destaca el gran Garcilaso de la Vega, que nace en Toledo, en España. Su padre fue un personaje importante en la corte. Estudió artes, literatura y algunas lenguas, como el griego, el latín y toscano y francés. Entre las obras más importantes destacan 3 églogas, 2 elegías y 38 sonetos. Por supuesto, no podía faltar el gran Fray Luis de León, que nació en España. Su familia tuvo una economía bastante limitada. Estudió en la Universidad de Salamanca, hablaba 4 idiomas o 3 idiomas. También fue acusado de menospreciar la Vulgata, que se concebía como la traducción latina de la Biblia, y de haber traducido, por supuesto, al castellano algunos de los libros de esta, como fueron el Cantar de los Cantares, Job, entre otros.
Entre las obras más importantes de este célebre escritor, quien fue condenado a 5 años por el único pecado de haber traducido la Biblia al castellano. Destaca la salida de Tormes, Cantar de los Cantares, Job y por supuesto el libro de Proverbios. Seguimos como uno de los más grandes de la literatura conjuntamente con el gran William Shakespeare, Miguel de Cervantes. Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Fue poeta, novelista y dramaturgo. El padre era cirujano barbero, profesión de escasos recursos y baja consideración social. La historia lo ha considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos y uno de los mejores escritores universales. Su obra más conocida fue El Quijote de la Mancha, la cual ha trascendido todas las fronteras y todas las culturas. Este fue uno de los máximos exponentes de la literatura del Renacimiento, conjuntamente con el gran William Shakespeare. ¿Cuáles fueron algunos representantes por países del Renacimiento? En Italia, por supuesto, destaca Ludovico Ariosto con Orlando Furioso, Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada, Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, gran filósofo y escritor Maquiavelo. En Francia, por supuesto, destaca Francisco de Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, Miguel de Montaigne con Ensayos, Pierre de Losada con Los Amores, y en Italia finalmente Jacobo Sanzaro con La Arcadia. Veamos otros representantes. En Inglaterra, por supuesto, destaca Christopher Marlowe con Doctor Faustus, William Shakespeare, por supuesto, con Hamlet, Tomás Moro con Utopía, en Holanda Erasmo de Rotterdam con Elogio de Locura, en Portugal Luis Val de Camões con Luis o Los Lusíadas, John Milton con El Paraíso Perdido, finalmente en Inglaterra Francis Bacon con Novum Organum. Y el que es objeto de nuestro estudio este día tan importante, el gran William Shakespeare, uno de los más grandes de la literatura renacentista a nivel universal. Fue denominado el poeta de la corte, aunque también lo llamaban el cisne de Avon. Nació en Stamford upon Avon, fue hijo de John Shakespeare y Mary Warden, ambos de la familia acaudalada, de mucho prestigio. Murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. En honor a estos tres grandes poetas y literatos de la historia universal, se celebra el Día del Idioma Castellano. William Shakespeare es considerado el padre del teatro inglés, creador de arquetipos, tipos universales, como más importante, como por supuesto Romeo y Julieta, Los Enamorados, Otelos, los celos, Hamlet, La Duda, entre otros. No le preocupó la originalidad, no le preocupó la originalidad. Más que un creador, fue un creador de obras ya existentes. Su obra era muy variada, pues dominó la comedia, la tragedia y el drama. Sus temas se consideran universales y atemporales, es decir, que nunca pasan de moda. Entre las obras más importantes de este gran escritor universal destaca, entre las tragedias o de la especie de la tragedia, Hamlet, que narra temas como la duda y la venganza, el rey Lear, que habla sobre el amor paternal, Otelo, que habla de los celos, Romeo y Julieta, de un amor juvenil, Macbeth, que habla de la ambición. Fíjense que son valores y antivalores en las obras de William Shakespeare. En la comedia destaca el mercader de Venecia, que narra la avaricia, la tempestad, el ideal educativo, las alegres comadres de Windsor, que habla del arribismo, la fierecilla domada del machismo, el sueño de una noche de verano, una gran comedia, ¿verdad? Noche de Epifanía, mucho ruido y pocas nueces, y como gustéis, entre otras. En el género dramático destaca Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Enrique III, Julio César, que narra la traición, Antonio y Cleopatra, que narran la infidelidad, entre otros.
En el género lírico destaca Venus, sonetos, Adonis y el rapto de Lucrecia, entre otras. ¿Cuáles fueron las etapas shakespearianas o las etapas que se dieron durante la literatura de Shakespeare? Veamos cuáles fueron. En la primera etapa abarca su producción literaria hasta 1598 aproximadamente. Comprende un conjunto de piezas juveniles. Aquí abordó el drama histórico, como el rey Juan, Ricardo III y Enrique IV. En la segunda etapa abarca su producción literaria desde 1598 hasta el año 1604. Englobaba las obras de mayor performance escénica. Sobresalen, por supuesto, las comedias, las alegres comadres de Wilson y también los dramas Julio César, Hamlet y Otelo. En la tercera etapa de Shakespeare abarca las obras publicadas desde 1604 hasta el año 1608. Shakespeare creó sus grandes tragedias como El Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. En la última etapa de Shakespeare abarca el período 1608 hasta el año 1611. Sobresale en su última gran obra, La Tempestad, en la cual combina magistralmente elementos ficticios y reales. El estilo de Shakespeare fue muy característico. Penetró el alma humana y descubrió las pasiones, auscultando sentimientos tiernos, ridículos, efímeros y enfermizos, elementos que se fueron a apreciar, por supuesto, en la obra Romeo y Julieta. En sus obras, los personajes, los dioses y el destino están determinados por las pasiones y sentimientos, así como por el carácter y las circunstancias que los rodeaban. Recuerden que el destino, ¿verdad? Las pasiones eran elementos de la literatura clásica, ¿verdad? Y que en esta se ponían de manifiesto una vez más con esta obra, con las obras de Shakespeare. Trató la complejidad del alma humana como lo haría un psicólogo omnisciente. No me queda más que decirle muchas gracias, mis queridísimos estudiantes. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Se le quiere muchísimo. Chao, chao, su profesor Ulises Oria.